no me han borrado y les gusta escuchar la sana doctrina, la sana palabra del Señor. Amén. Doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría para predicar la palabra. Y en este ministerio el Espíritu Santo ha traído el don de la enseñanza. ¿El don de qué? De la enseñanza. Por eso usted vino a aprender. Por eso Dios lo trajo usted con un propósito de aprender algo nuevo, Algo que quizás en ninguna parte se lo habían enseñado. Dios hoy te lo va a enseñar para que salgas, digámoslo, por esta puerta con la bendición, con la reflexión y el buen consejo sabio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Saluda a esas personas del WhatsApp, saluda a los hermanos del Face, de las diferentes redes sociales que quizás escuchan las prédicas, que me ven en las redes, en diferentes redes sociales, para la gloria de Dios. Amén. No lo hago para mostrarme yo, lo hago para mostrar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que vive y permanece para siempre, la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios en esa hora? Muy bien, mis hermanos. Si usted de los que va a recibir palabra de Dios aquí en la iglesia Pescadores del Reino, mis hermanos, y usted de los que titula las prédicas que damos aquí en este lugar, hoy Dios nos quiere hablar de algo que se ha perdido, o de algo de que muchos abusan. Muchos que tienen eso abusan. En otras ocasiones se ha perdido. Hoy Dios nos quiere hablar sobre la autoridad. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? De la autoridad. Yo sé que es una palabra propicia para todos, desde el más joven hasta el más viejo, desde el más niño hasta el más grande, mayor. Yo sé que esta palabra la trae Dios con un propósito a tu vida. Hoy no has venido por casualidad, tú no estás ahí parando oreja por casualidad. Hoy Dios te quiere hablar a tu vida, a tu corazón. El mensaje titula, Iglesia, la autoridad como derecho legal dado por Dios a la humanidad. La autoridad es un derecho legal. Hoy Dios te quiere enseñar sobre la autoridad. Usted dirá, bueno, ¿y qué nos va a enseñar este pastor sobre la autoridad? Mis hermanos, algo que se ha perdido, como el respeto, hoy en día es la autoridad. La gente ya no respeta la autoridad. Pasó aquí esta semana nomás en Cali, ustedes vieron las noticias. Muchas personas llevaban mucho tiempo en un terreno inmenso de muchas hectáreas. Ahí construyeron sus casas. Muchos vinieron desplazados por la violencia, huyendo de la violencia de muchas partes del país. Llegaron aquí a Cali, a la ciudad, y se hicieron por allá en un lugar que le llaman Potrero Grande. Allá construyeron más de 1500 viviendas, hermano. Es una zona grande, se apoderaron de eso, ilegalmente. Y esos terrenos eran privados, o sea, tenían dueño. Amén. ¿Qué hicieron los dueños de ese terreno? Pues colocaron demandas, fueron a la alcaldía, se quejaron, pusieron unas demandas, unas denuncias, y salieron favorecidos, y la ley los ampara. ¿Sabe por qué? Porque fue algo legal que ellos compraron. Y resulta que vienen otras personas y llegan y se posan ahí que porque no tienen recursos. Obviamente el gobierno los está ayudando, hay muchas ayudas sociales del gobierno, pero dentro de esas personas se filtraron mafias que lo que hicieron fue vender pedazos de terreno al más desprevenido y abusar de ellos, abusando de su autoridad. Entonces llegó el momento en que los desalojaron con la fuerza pública. Entonces llegó la policía antimotines y los dispersó. Y yo veía nomás en las noticias cómo la gente colocaba hasta a los niños ahí, no sé, hacer una cadena humana que para proteger que no le fueran a tumbar su ranchito. Muchos ven eso como algo de abuso de autoridad de parte de la policía, que con la gas lacrimógeno, mejor dicho, entró y sacaron a mucha gente, entraron retroexcavadoras y derribaron todas esas casas y siguen derribando todavía casas. Entonces mucha gente lo ve como algo malo. Pero si usted mira el origen de eso, ¿por qué pasa eso? Es porque muchas veces nosotros no respetamos las autoridades. Con todo respeto le digo, si yo no tuviera que caerme muerto, y yo voy con mis hijos, voy con mi esposa quizás, y estoy debajo de un puente, pues yo sé que de ahí me van a sacar, porque no es algo que yo he comprado. Amén. Y yo podré justificarme diciendo, es que no tengo dónde vivir. Pues hermano, si tengo salud voy a trabajar, o voy a buscar, a tocar puertas para que me ayuden. Y yo sé que si usted le pone eso en oración a Dios, Dios abre puertas. Pero cuando en usted de pronto hay rebeldía en su corazón, cuando en usted hay abuso siempre de autoridad porque no le han enseñado en su vida
ni desde pequeño le enseñaron que era someterse a las autoridades, entonces usted por naturaleza hace eso. Y entonces viene la autoridad, la policía en este caso, y los expulsa, echa gases. Ahí murió una niña de 3 años. O más, ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Y le echan la culpa al gobierno. Yo no voy a defender al gobierno, pero eso no es culpa del gobierno. Eso es culpa del abuso de la autoridad de las personas. Es como si alguien viniera aquí a la iglesia. Bueno, yo me voy a quedar aquí porque esta iglesia no la abre sino una vez por semana o 2 veces. Y viene y se acuesta y se queda aquí y dice, no, yo me voy a quedar aquí. ¿Qué va a pasar con el dueño de la casa? Va a decir, no señor, sálgase de aquí. Y el que no me voy, entonces quiere por la mala. Entonces viene la autoridad y lo desaloja. Eso es lo que está pasando hoy en día aquí en Colombia. Ahora, ¿por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque por naturaleza usted y yo somos rebeldes de corazón y tratamos siempre de engañar a las autoridades. Esa es la naturaleza humana, engañar a las autoridades. Dios nos quiere hablar hoy sobre eso. Desde comienzos de la creación, iglesia, la autoridad ha venido cumpliendo un papel muy importante a la hora de gobernar y ejerce dominio sobre otros. A la autoridad, escuchen esto, no podemos verla como el reconocimiento que tienen unos pocos, no señor. A la autoridad, escúchenme bien, la autoridad no busca reconocimiento en sí misma, sino que busca el derecho con que se le permita mandar o dirigir con justicia y sin abuso a todo aquel que lo obedezca y esté sujeto a ello. En otras palabras, o en pocas palabras, la autoridad, iglesia, permite que en la sociedad, en los gobiernos, en las empresas, en las iglesias, en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales de pareja, se mantenga un orden y sobre todo esté el orden establecido por Dios. Amén. Hoy Dios te va a enseñar, mis hermanos, qué es la autoridad a la luz de la palabra. ¿Por qué usted y yo tenemos que someternos a autoridades? Cuando quizás vamos por la calle, en el vehículo o a pie, y un agente de policía deténgase ahí una requisa, o permítame los papeles. Hay muchos que se enojan, hay muchos que no les gusta, no se someten. Pero cuando usted se somete a esa autoridad, usted siente paz en el corazón. Y de por sí las personas que no les gusta someterse a ese tipo de autoridades son personas que tienen deudas pendientes con la justicia. Por eso no les gusta. Han sido rebeldes, tienen una deuda pendiente, por eso no se someten a las autoridades. La autoridad como derecho legal dado por Dios a la humanidad es el mensaje que Dios quiere que usted hoy conozca a la luz de la bendita palabra del Señor. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué me enseña el diccionario sobre la autoridad? Si usted busca en un diccionario, los que tienen internet, métanse, busquen autoridad. ¿Qué significa autoridad? Y les va a salir, les va a enseñar el diccionario que la autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar personas que estén subordinadas. Es el derecho de mandar o gobernar personas que estén como subordinadas, no insubordinadas. Porque el que está insubordinado es el que está en contra de la autoridad. Pero el que se subordina, por ejemplo, usted en un trabajo tiene un jefe, usted tiene que someterse a lo que el jefe le mande a hacer, obviamente en su trabajo, después de que sea con justicia. Hay jefes injustos, mucha gente no se les quiere someter, habla mal del jefe, habla mal de la empresa, y así pasa en todos los ámbitos de la sociedad, mis hermanos. Ahora escúchenme bien, como tal la autoridad es el atributo que le otorga a una persona para dar órdenes. Amén. Es un atributo que se le otorga a una persona para dar órdenes de este modo, para de este modo tener autoridad. Amén. Ahora escúchenme bien. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Porque una cosa es la que yo le puedo hablar a usted como hombre y otra cosa es la que Dios te va a enseñar. Escuchen, iglesia, hay 2 tipos de autoridad. ¿Cuántos tipos de autoridad? 2. La Biblia nos va a mostrar. Una, la autoridad terrenal que existe en este mundo, que nos gobierna a nosotros. Por ejemplo, muchas personas de aquí están en una fundación. Allá están sometidos bajo una ¿qué? Autoridad. Y cuando no se quieren someter a esa autoridad, ellos dicen, yo me largo de aquí y se van. Aquí en esta iglesia, aquí hay una autoridad establecida por Dios. Y las personas que quieran venir a estar bajo esa autoridad, sobre todo espiritual, pues van a estar sobre esa autoridad. Y se van a someter. Y van a buscar a Dios. Porque si algo hace este pastor es guiarlos a que ustedes busquen de Dios. A que no se pierdan en este mundo de tinieblas como autoridad espiritual.
Amén. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Dos tipos de autoridad: la terrenal, o sea, la de los hombres, y número dos, la celestial. La espiritual, la que viene de arriba. La que viene de arriba está sobre la que está abajo, o sea, sobre la de los hombres. Hoy lo vamos a conocer a la luz de la palabra. Dice Evangelio según San Lucas, para los que de pronto les gusta leer el Evangelio o conocer más de la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, iglesia. Cuando estén ahí me dicen amén. Hoy Dios te va a quitar una venda a los ojos, especialmente a los que sienten rebeldía en su corazón, a los que se pasan la autoridad por encima, o por la galleta, como llamamos nosotros, o los que abusan de la autoridad. Hoy Dios nos va a confrontar, iglesia. Lucas capítulo 7, ¿estamos ahí? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. ¿Qué nos enseña Dios? Primero voy a orar por la palabra. Señor, te bendigo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por traernos en esta hora a escuchar y recibir una palabra de parte tuya. Hoy te pido, Espíritu Santo, tú como autoridad suprema del universo, tú como la imagen y la sustancia misma de Dios, te pido, Señor, que nos traigas un espíritu de enseñanza, que nos quite toda venda, toda ceguera y sobre todo toda rebeldía que hay en nuestro corazón, para no someternos ni a la autoridad de Dios ni a la autoridad de los hombres. Señor, bendícenos y háblanos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio según San Lucas, capítulo 7. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a leer desde el versículo 1 al 10 lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor: después que hubo terminado todas sus palabras, Jesús, al pueblo que le oía, dice que entró en Capernaum, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, dice la palabra que estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, un lugar de reunión como este. Versículo 6. Dice la palabra que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, o sea a Jesús, unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre, dice la palabra, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, escuchen bien el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él, o sea, se sorprendió, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que había un centurión romano. Escuchen bien, centurión romano. Un centurión romano en aquel tiempo, en tiempos de Cristo, iglesia, era el que tenía a su cargo o a su mando un aproximado de 100 soldados. Por eso se llamaba centurión, y ahí viene la palabra. Y dice la escritura que tenía un siervo. ¿A quién tenía? Diga, al empleado, o quizás el esclavo que le servía. ¿Cómo lo tenía? A punto de morir, dice la palabra. Si usted lee el versículo 3, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese prácticamente y sanase a su siervo. Y dice la palabra que este centurión era un hombre que estaba bajo autoridad. Él tenía un superior, pero él reconoció la autoridad de Cristo. ¿Qué hizo él? Reconoció la autoridad que tenía Jesús. El centurión tenía una autoridad terrenal, o sea, de este mundo. Era un jefe del ejército, digámoslo así, como decir un comandante. Pero él reconoció que había otro que tenía una autoridad como espiritual. Por eso le digo que la autoridad viene de arriba.
Amén. Ahora escúcheme en esto, iglesia. Este pasaje nos muestra cómo un centurión romano fue elogiado por Jesús, no solo por la fe que tenía, sino por su autoridad, ya que este centurión pudo también reconocer la autoridad que tenía Jesús y confiar ciegamente en que por medio de esa autoridad que tenía Jesús, su siervo iba a sanar. Porque ¿cómo estaba el siervo? Dice la Biblia, estaba próximo a morir. Ya estaba quizás moribundo. Y entonces este hombre quiso hacer una buena obra con su siervo. Y mandó a llamar ¿a quién? A Jesús. Reconociendo que diga su autoridad. Miren que el mismo Jesús reconocía la autoridad de otro. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Que usted que está aquí sentado, que yo que estoy aquí, podamos reconocer la autoridad que Dios le ha delegado a otro. Y para eso Dios hoy te quiere enseñar sobre 4 verdades, iglesia, 4 verdades que tú y yo debemos conocer sobre la autoridad como derecho legal, como derecho legal. La primera, escúchenme bien, primera verdad que usted debe conocer. Número 1, es que la autoridad en sí misma, iglesia, tiene un origen celestial, o sea, espiritual. La autoridad, el origen de la autoridad es, diga, de arriba, del cielo. ¿De dónde viene la autoridad? De arriba. Eso quizás muchos no lo sabían, otros de pronto sí lo saben. Cuando usted es una persona que de corazón se somete a una autoridad, ¿cómo se da cuenta usted? ¿Cuál es su termómetro si usted es una persona que respeta las autoridades o no las respeta? Cuando usted lo paran en la calle y el agente de pronto formalmente le dice, no a las patadas, le dice, buenos días, hágame un favor, una requisa. Buenos días, hágame un favor, présteme sus documentos. No tengo cédula. A ver, deme su número. Y usted da el número y lo registra y le dicen, listo, ya se puede ir, muchas gracias. ¿Deja pasar o no deja pasar? Cuando usted se somete a esa autoridad sin lamberle a nadie, sino reconociendo que es un agente de policía. ¿Qué significa policía? Poli, muchos, son muchos. Ahora escúchenme bien, cuando usted se somete a esa autoridad, usted se está sometiendo a toda la Policía Nacional del país, desde el cual usted esté. Amén. Cuando usted no se somete a una autoridad, no se está sometiendo a ninguna de esas autoridades. Ahora, yo sé que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuál es la primera verdad que usted conoce sobre la autoridad? Es que la autoridad en sí misma, iglesia, tiene un origen celestial, o sea, espiritual, viene de arriba, no se lo olvide. Y le voy a decir esto que de pronto uno no lo sabía, pero el Espíritu Santo te lo quiere enseñar. Primero, la autoridad como viene de arriba del cielo, Dios se la dio. Por eso digo que del mismo origen del principio de la creación de humana es la autoridad. Dios se la dio ¿a quién? Adán y Eva, Dios les dio autoridad. Escúcheme bien, cuando los puso en el huerto, vaya a Génesis capítulo 2 versículo 15, lea Génesis 2:15 y ponga luz para ahí donde estamos en Lucas 7. Dice Génesis capítulo 2 verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto? Para que lo trabajara y para que lo cuidara. En pocas palabras. Y si usted lee el versículo 16, ahí viene el inicio de la autoridad. Y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, diga, le dio autoridad. Porque lo mandó, le dio autoridad. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirá, le dijo Dios. ¿Dios qué le dio? Autoridad a Adán. Pero ¿qué pasó con Adán? Todos conocemos la historia. Adán desobedeció a Dios. Por medio de Eva se dejó engañar y entró la rebeldía, entró el pecado, entró la enfermedad y entró... Ese es el origen de la Biblia, lo que enseña la palabra. O sea que la autoridad, ¿dónde viene? Diga, del cielo. Dios se la dio a Adán. Pero ¿qué pasó con Adán? Acto seguido, por su desobediencia, Adán se la entregó al diablo. ¿Cómo así, pastor? Sí, se la entregó al diablo. Porque ¿quién habló con Eva? Diga, la serpiente. ¿Y quién está en la serpiente? Diga, el diablo, Satanás.
La engañó. Ella comió el fruto prohibido, entró en pecado, entró en la maldad, entró en la muerte. Por eso Caín se levantó y mató a su hermano, porque estaba el espíritu de muerte. Entró en la maldad por la desobediencia del hombre. Ese es el origen de la autoridad, iglesia. Dios se la da a Adán. Adán no sabe aprovecharla, no sabe valorarla. ¿Y sabe qué pasó? Vino el diablo y lo engañó y le quitó esa autoridad. Se la quitó, se la robó. ¿Y sabe qué hizo Adán? Dice la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén y vivieron vidas normales, comunes y corrientes. La presencia de Dios ya no estaba con ellos. Pero ¿qué entró? La maldad, entró el pecado. Y dice la palabra que esa maldad y ese pecado estuvieron hasta tiempos de Cristo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, escuchen esto, mi hermano, cuando Cristo vino a esta tierra, el diablo lo sedujo, quiso engañarlo para hacerle quitar esa autoridad que venía él con la autoridad del cielo, porque Cristo venía con la autoridad de Dios. Amén. Y dice la palabra que Adán por la desobediencia se la entregó al diablo. Por eso el diablo en Lucas capítulo 4 versículo 6 le dijo a Jesús con toda autoridad, escuchen bien, con toda autoridad le dijo el diablo a Jesús: a ti te haré toda esta potestad, o sea, esa autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién creen ustedes que le entregó la autoridad al diablo? Diga, el hombre. Adán le entregó esa autoridad. Amén. Y por eso él vino y se la ofreció a Jesucristo. Le voy a dar todos los reinos y la gloria de los reinos, si se arrodilla y me adora. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Señor, escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores a la vez, dice el Señor. Vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. Vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro, dice la palabra. Acto seguido, iglesia, Jesús, por su obediencia a Dios aquí en esta tierra, la recuperó. ¿Qué recuperó Jesús? Diga, la autoridad que Adán había perdido y que el diablo se le había quitado. Y es por eso que dice la palabra en Mateo 10:1. Mateo capítulo 10 versículo 1 dice que entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es muy probable, digo yo, iglesia, que en el mismo momento en que Jesús, nuestro Señor, resistió a Satanás en el desierto, ahí fue cuando él fue investido del poder y la autoridad de Dios. Porque dice la palabra que él, después de que pasó esa prueba en el desierto, se desataron los milagros. Los cielos se abrieron, fue bautizado y los cielos se abrieron, dice la palabra. Luego vino al desierto, fue tentado por Satanás, y después de eso, como Jesús resistió al diablo, resistió esa autoridad maligna y se sometió a la autoridad de Dios, entonces dice la palabra que ya él empezó su milagro, su ministerio de sanidad y de liberación. Y esa autoridad, el Señor, ¿a quién se la da hoy en día? Diga, a la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa es la realidad. Por eso en Mateo 28, 18 dice que Jesús se les acercó a los discípulos cuando resucitó y les dijo, escuchen bien, les dijo Jesús, Mateo 28 y 18, les habló diciendo: toda autoridad, o sea, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor para nosotros. ¿Nosotros qué somos, iglesia? Diga, la iglesia de Cristo. Amén. Pues yo tengo que predicar el Evangelio. Ustedes están escuchando predicar el Evangelio, lo que el Señor quiere que usted conozca. Amén. Entonces, como les decía, son 4 verdades que usted y yo debemos saber hoy o conocer sobre el origen, sobre la autoridad como derecho legal. Número uno, es que la autoridad tiene un origen espiritual. No se lo olvide. No se lo olvide, iglesia. La autoridad tiene un origen, ¿qué? Espiritual. Cuando a Jesús se lo llevaron a Poncio Pilato, dice la palabra antes de ser crucificado, que Poncio le preguntó, o el rey más bien, el rey Herodes le preguntó a Jesús, ¿y sabe qué hizo él? No le respondió. ¿Y sabe qué le dice la palabra? Eso está en Juan capítulo 19, versículo 10 y 11.
que dice la palabra que este rey le dice a Jesús: ¿cómo así? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para juzgarte y tengo autoridad para condenarte? ¿Y sabe qué le responde Jesús? Versículo 11 de Juan 19. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese de arriba. ¿La autoridad de dónde viene? De arriba, del cielo. No se les olvide. No se les olvide, iglesia. Por eso, ¿cómo le va a una persona cuando no se somete a las autoridades? ¿Cómo le va? Le va mal. ¿Es así o no es así? Cuando usted, de pronto, usted que está en una fundación, no se somete a las reglas de esa autoridad que hay ahí establecida, muchas veces no le va bien. Sale usted con rebeldía y se va para otro lado y por allá le va mal. ¿Y sabe qué hacen muchos? Vuelven otra vez al lugar de donde salieron. Y Dios quiere enseñarles hoy algo nuevo, iglesia. Segunda verdad que debemos conocer hoy sobre la autoridad como derecho legal. Número 1, no se le olvide, tiene un origen espiritual, viene de arriba. Número 2, es que Dios honrará, escuchen bien, Dios honrará tu fe cuando reconozcas en tu vida a la autoridad de Jesús. Hay muchos que hablan de Dios, hay muchas iglesias que predican de Dios, pero no se sujetan a la autoridad de Jesús. No reconocen a Jesús como Señor, solamente de boca, mas no de corazón. Esa es la realidad. Dios honrará tu fe cuando reconozcas en tu vida, iglesia, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volvamos a Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7, si usted lee el versículo 2 de Lucas 7, dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanasen a su siervo. Este centurión reconoció la autoridad de Jesús. Este centurión reconocía los principios de la autoridad espiritual que poseía Jesús, ya que vio en Jesús la autoridad que Dios le había otorgado. Amén. Muy pocos han notado eso. Muy pocos notan eso, que Jesucristo tiene autoridad. Él dijo: toda autoridad me da en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, seguidores míos. Pero ¿qué problema uno para hacer discípulos, hermano? Con todo el respeto a los que están aquí, los que me escuchan. Los invita a uno a la iglesia y no vienen. Pastor, ore por mí. Sí, yo oro por ti. Ven y nos visitas. Aquí no te vamos a cobrar por predicar. Y no vienen. No vienen. Vamos a hacer un discipulado. Y el pastor viene, abre la iglesia y lo dejan esperando. Ninguno viene y los que prometieron venir no vinieron. Cuando el Señor dijo: vayan por todo el mundo. Yo trato de estar bajo la autoridad del Señor. Amén. Yo trato de estar bajo esa autoridad de Cristo. Y Él dice: vayan por todas las naciones. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Lo que Él nos mandó es lo que se les está predicando hoy. Pero muchos no quieren saber de eso. Tercera verdad, son 4 que debemos conocer hoy sobre la autoridad como derecho legal. Es que solo cuando estemos sujetos, escuchen bien, solo cuando usted esté sujeto a una autoridad espiritual, podrás reconocer el valor de otra autoridad superior. Yo me lo repito. Solo cuando usted esté sujeto a una autoridad espiritual, podrá usted reconocer, iglesia, el valor que tiene otra autoridad superior. Esa es la realidad. En pocas palabras, si yo estoy bajo autoridad, me someto a la autoridad, respeto a las demás autoridades. El problema es que cuando yo no respeto a las demás autoridades es porque no estoy bajo autoridad. O estoy bajo una autoridad a medias le hago caso. En lo que yo quiera, en lo que no, que se joda. Eso es estar bajo, no bajo autoridad, sino bajo insubordinación. Y es lo que Dios nos quiere evitar. Amén. Muchas personas pierden el trabajo. Mis hermanos, les voy a decir algo, modestia aparte. Este mensaje, hace 20 años Dios me lo dio. Y es primera vez que lo predico aquí en esta iglesia. Hace 20 años yo estaba recién desempacadito en el cristianismo. Estaba apenas dando mis primeros pasitos, recién convertido. Andaba con una gallada, digámoslo así. Aquí en Cali se dice gallada, bueno.
no éramos bandoleros, no. Andaba con un grupo de muchachos que trabajaban repartiendo conmigo volantes, publicidad, puerta a puerta. ¿Y sabe qué pasó? Yo me iba con 30 muchachos. Y muchachos de acá del distrito de Agua Blanca, muchachos tremendos, de los barrios más bajos de la ciudad de Cali. Pandilleros, había muchos delincuentes y pandilleros ahí. Pero querían trabajar y entonces yo les daba trabajo. Yo les decía, yo me lo voy a ganar para el Señor, les voy a predicar la palabra. Y andar uno con 30 personas, mi hermano. Me reunía con ellos en una esquina. Y lo primero que hacía era sacarle la Biblia y hablarle de Dios. Y en ese tiempo Dios me mostró esta palabra que ustedes están recibiendo hoy, me la mostró Dios en ese tiempo. Porque yo no sabía ni qué hablarles a ellos. Y muchos no me hacían caso, me botaban los papeles. Yo andaba atrás de ellos como supervisor de ellos. Y eso, ¿verdad? Cuando lo que nada nos cuesta, vamos a la fiesta. Me botaban toda esa publicidad. Y me llamaban de las casas, señor, aquí pasó un muchacho y me tiró un poco de papeles, vea. Y colocaban el denuncio allá en la empresa donde yo trabajaba. Y allá me amenazaban, me decían, usted es el jefe, si usted no tiene autoridad, mi hermano, y no echa a esa gente, hermano, entonces usted también va a salir de aquí. Me amenazaban. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago ahora? Dame la palabra para yo enseñarles que hagan el bien. Que no me hagan daño botándome esa publicidad, porque eso le cuesta a la empresa y ellos la tiran hasta en la alcantarilla, mi hermano. Es que para acabar más rápido, que para que le pagaran su plata y se iban para su casa. No conocía la autoridad. Y Dios me dio esta palabra. Y me dijo, enséñele sobre la autoridad. Que se tienen que someter porque viene de arriba y el que no se someta, yo mismo me encargo, decía Dios. Me lo decía mi corazón. Y le di esa palabra. Hace 20 años. Escúchenme bien, iglesia, por eso digo que solo cuando estemos sujetos a una autoridad espiritual podemos reconocer el valor de otra autoridad superior. Y con estas personas yo me acuerdo, yo los sentaba y les hablaba como durante 2 horas, les predicaba la palabra y les enseñaba el respeto de la autoridad y por qué tenían que valorar su trabajo y no botarme la publicidad. Y les decía, si ustedes botan la publicidad se quedan sin trabajo. Yo los amonestaba y les decía, si ustedes me botan esos volantes que le costó plata al jefe y me va a abrochar a mí, ustedes pagan con su puesto. ¿Saben qué pasaba, iglesia? Muchos de los que hacían lo malo y en verdad no hacían caso y no se sujetaban a esa autoridad en ese momento, ellos mismos se sacaban del trabajo. Y cuando yo me daba cuenta que alguno de le decía, mire, usted mismo se sacó del trabajo, no puedo andar con usted porque le confié el trabajo y usted lo que hizo fue pisotear mi autoridad y no está bien y se quedó sin trabajo. Me tenía que llamar muchas veces la mamá, mi hijo, démele trabajo, démele otra oportunidad al muchacho, él se equivocó, sí, cometió un error, yo le voy a pagar esa publicidad que le botaron, sí, señora, pero lo que pasa es que estoy corriendo riesgo que me voten a mí, porque me dice el jefe que es que yo no tengo autoridad y me dejo mandar de ellos. Por eso, mis hermanos, ya van sabiendo ustedes que es someterse a una autoridad. Y yo me acuerdo, iglesia, yo me acuerdo que le daba otra oportunidad al muchacho y muchas veces el muchacho sí cambiaba. Y ya hasta me decía, mira, el fulanito está votando por allá volantes. Y entonces yo me preocupaba porque era mi trabajo, mi hermano. Pero le doy gracias a Dios que muchos entendieron que era la autoridad por medio de la palabra de Dios. Y el temor no era hacia mí, sino a Dios. Amén. El temor de usted someterse a una autoridad que no sea hacia el que se lo predicó, no, sino hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Versículo 8 de Lucas capítulo 7 dice, este centurión le dice al Señor, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Qué tenía este hombre? Gente bajo sus órdenes. Amén. Y tenía autoridad, pero ¿sabe qué fue lo bueno? Reconoció la autoridad de Cristo. Amén. Que si usted es líder, que si usted es director de una fundación, llámese como se llame, que si usted es una persona que tiene un hogar, valore la autoridad de su hogar. Amén. Valore la autoridad de sus padres. Si usted tiene padres, si usted tiene esposo, valore la autoridad de ese esposo. Y más si le da buen ejemplo. Amén. Es de admirar, mis hermanos, cómo este centurión romano destaca y reconoce la autoridad de Jesús y no se siente ni siquiera digno de que Jesús visitara su casa. Porque si usted lee el versículo 7 de Lucas 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Quizás, digo yo especulando, este centurión era un idólatra.
porque era un romano. Quizás tenía ídolos en la casa. Y quizás, te digo yo, especulando, no está en la Biblia, para que no, si es que el pastor dijo eso, no sé yo. Especulando yo. Quizás él tenía de pronto muchos ídolos, porque los romanos tienen muchos ídolos, o tenían muchos ídolos. Y quizás de pronto dijo, Jesús habla de la palabra. Y yo ya conozco la palabra, decía este centurión. Les ayudó hasta a construir una sinagoga a los judíos, imagínense. Él amaba a la nación de Israel. Él conocía algo de la ley de judía. Y entonces se detiene y le dice, Señor, no entres a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Pero solamente di la palabra. Yo creo en tu palabra de autoridad y mi siervo sanará. Y eso pasó. Por eso Jesús se sorprendió, tanta fe. No he hallado tanta fe en Israel. Este hombre reconoce mi autoridad, decía Jesús. Y yo también estoy reconociéndola a él, por tanto lo voy a honrar. Y Dios lo honró, sanando a ese siervo que estaba próximo a morir. Amén. Esa es la completa realidad, iglesia. Hay muchos que por motivos, diría yo, personales, les cuesta reconocer y someterse a la autoridad de otros. Esto suele pasar por lo general cuando hay en nosotros, iglesia, rebeldía interna y dureza de corazón por falta de humildad. Cuando en usted hay falta de humildad, hay rebeldía. Usted no se somete a nadie. Usted va a decir, ¿cómo este va a venir a abrir los ojos? A decir lo que tengo que hacer. Yo me sé mandar. Eso es rebeldía, iglesia. Y por eso es que mucho la sociedad está como está. El versículo 6 de Lucas 7 dice que Jesús fue con ellos. Miren la humildad de Jesús. Cuando vinieron a buscar a Jesús de parte del centurión, vinieron primero los ancianos. Le decían, es necesario que tú vayas. Le dijeron a Jesús, es necesario. Le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que tú les concedas eso. Porque este hombre, centurión, nos construyó una sinagoga para que compartiéramos la palabra de Dios. Era un hombre creyente este romano. Y reconociendo la autoridad de Jesús. Pero cuando no hay humildad en nuestro corazón, dice el verso 6, miren lo que dice el verso 6. Y Jesús fue con ellos. ¿Qué dice? Y Jesús fue con ellos. Porque había humildad. Jesús tenía autoridad. Un pastor moderno, no, vaya usted líder, vaya, mire a ver, atiéndalos allá. Entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Fue con ellos. Versículo 6, léalo conmigo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a quienes, a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. O sea, lo hizo devolver. ¿Ah? Otro hubiera sido que dice, no, pues perdí el tiempo, vine a casa a nadie y mire este otro. No. Jesús vio la fe de este hombre. Jesús vio, escuchen bien, el temor a Dios que este hombre tenía. Cuando en usted hay temor a Dios, usted reconoce, le queda más fácil reconocer la autoridad de otro. Reconocer la autoridad de otro. Esa es la realidad. Hay gente que de pronto a uno no lo respeta. Hay gente que a uno le pierde el respeto y uno dice, pero ¿por qué este no me respeta y me habla así? Como si yo fuera su esclavo. Y uno no se entiende. ¿Sabe por qué? Porque no reconocen una autoridad superior. Son orgullosos. Hay dureza de corazón, iglesia. Esa es la realidad. No seamos como los fariseos en tiempos de Cristo. Los fariseos en tiempos de Cristo desecharon la autoridad de Jesús. La desecharon. Desecharon, dice la Biblia, el bautismo de Juan. Por eso fue que Juan, cuando fueron, dice la Biblia, él estaba bautizando en el Jordán. Muchos de los fariseos venían que el bautismo de Juan. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Les dijo Juan, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos despreciaban las leyes de Dios. Despreciaban. Eran autoridades religiosas, pero ellos no se sometían a la autoridad divina. Y dice, si ustedes leen brevemente, ya para ir finalizando. En Lucas 7:29, ahí mismo, Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Jesús, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Porque era un bautismo que venía para arrepentimiento. Pero los que tenían autoridad dijeron, no, eso no es con nosotros, que bauticen nosotros, los más pecadores. Y dice el versículo 30, mas los fariseos, Lucas 7:30, léanlo en su Biblia. Mas los fariseos e intérpretes de la ley, o sea, los que manejaban la palabra, desecharon los designios de Dios, respeto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Está demostrado, mis hermanos, que el mundo religioso, incluyendo al mismo pueblo de Dios,
van a rechazar la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pensando que la autoridad terrenal de ellos está por encima de la autoridad de Dios, y se equivocan. Hay muchos así. ¿Yo por qué me voy a someter a usted? Usted puede hablarme mucho de la Biblia, pero yo no me voy a someter. No reconocen la autoridad superior. No se someten. Por eso no les va bien. Cuando no nos sometemos a una autoridad, no nos va bien. La esposa que no se somete a la autoridad de su marido, cuando éste está matándose el codo por ella, cuando éste la valora, la respeta, la ama y le entrega todo lo mejor de sí, y esa mujer no se somete, tiende a caer en los brazos del diablo. Tiende desafortunadamente a deshonrar la misma relación matrimonial. Esa es la realidad, iglesia. Por eso nosotros como hombres, como cabezas, autoridades, tenemos que dar ejemplo. Díganle que está al lado. Tiene que dar ejemplo. Amén. De ejemplo. A muchos les cuesta someterse a la autoridad. Hay que dar ejemplo, iglesia. Los fariseos rechazaron todo lo de Dios, ya que consideraban que no necesitaban ni bautismo ni arrepentimiento para perdón de pecados. Así muchos creen que no necesitan arrepentirse, ni mucho menos aceptar la autoridad de Cristo Jesús. Finalizo con esto, iglesia. Cuarta y última verdad que usted debe conocer en cuanto a la autoridad legal. Se la voy a repetir para que tome nota. Número 1, la autoridad tiene un origen espiritual, o sea, viene de arriba. Número 2, la autoridad es que Dios honrará tu fe cuando reconozcas la autoridad de Jesús. ¿Cuándo te va a honrar Dios? Cuando reconozcas la autoridad que tiene Jesús. Número 3, es que solo cuando estemos sujetos a la autoridad espiritual podremos reconocer el valor de otra autoridad superior. Y cuarto, para finalizar, es que Dios, escuchen bien, le ha entregado la autoridad a la iglesia de Cristo. ¿A quién le ha entregado la autoridad de Dios? A la iglesia, que Jesús ganó con su sangre en la cruz, ya que está por encima de toda autoridad terrenal en este mundo. Amén. Hay muchos que quieren apropiarse de la autoridad espiritual de Dios, y es un error. Es un error, iglesia. Amén. La autoridad la tiene la iglesia de Cristo. Por eso aquí en este púlpito yo le digo a mi esposa y a todo aquel que se pare aquí, pastor invitado, predique con autoridad lo que Dios manda a predicar. Prediquemos lo que el Señor manda a predicar. Amén. Hoy Dios manda a predicar sobre la autoridad, quizás porque ha visto en muchos corazón rebelde. No se someten a nadie, no se someten a sus padres, no se someten a la sociedad, a la autoridad digámoslo, gubernamental. No se someten ni siquiera a una autoridad en una fundación. He ido a muchas fundaciones aquí en Cali y muchos se han desertado, se han ido. Muchos se han ido. ¿Y dónde están los muchachos? Se fueron, pastor. ¿Pero es que acaso no tenían comida? ¿Acaso no tenían techo? Sí, pastor, se fueron. No les gustó la buena vida. Y nosotros estamos aprovechando, me dicen algunos, estamos aprovechando y comiendo lo que ellos no comen. Y están gordos. Les está yendo bien. Y yo le dije, mire, vea, tremendo, ¿no? Tremendo. Dios los quiere alimentar y ellos no quieren. Ellos quieren alimentarse del mundo, de la basura del mundo. Y Dios los quiere tener en buenos pastos. Y hablaba con el chef de allá de una de las fundaciones que visito. Pastor, no he comido nunca tanto en mi vida como en este tiempo. ¿Y por qué? Porque es que se fueron todos. Y esa comida no se puede perder. Y yo acostumbraba a comer debajo de un puente, hasta ahí al lado de las ratas, me comían todo lo que yo tenía, el pan duro que yo tenía debajo. Y ahora, bendito Dios, vea, así como en el paraíso. ¿Está contento? Él no le da gracias a Dios porque los compañeros se fueron. Él le da gracias a Dios porque él se sometió a una autoridad, y esa autoridad lo puso en alto y no aguanta hambre hoy en día, para la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Den un aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, iglesia.